Muy buenos días, amados hermanos. Bienvenidos a esta escuela dominical en este día domingo que el Señor nos concede. Sean todos ustedes muy bendecidos en los hogares a través de estos nuevos sistemas y esta escuela dominical virtual a través de estas redes sociales. Les voy a invitar a orar en esta mañana para que oremos un momento y busquemos la presencia del Señor para que sea el Señor el que nos venga a revelar y nos vaya revelando lo que debemos entender y cómo debemos comprender y discernir la palabra que en esta mañana el Señor nos tiene para estudiar y escudriñar. Oremos un momento en la presencia del Señor. Padre maravilloso, delante de tu presencia, Señor, elevamos oración en esta hora, poniéndonos en tus manos. Nuestra disposición, Señor, es estudiar un pasaje de tu palabra, Señor, y poder aprender de ella, Señor. Misericordioso Dios, confesamos y entendemos que nuestro entendimiento humano no es suficiente, que nuestra capacidad intelectual no es suficiente, Señor, y que con el solo hecho de saber leer y escribir tampoco es suficiente. Necesitamos, Señor, que seas tú el que se esté revelando a nuestras vidas. Y humildemente venimos delante de tu presencia y doblegamos nuestro ser delante de tu presencia y te rogamos, Señor, que sea tu Espíritu Santo quien se vaya revelando nuestras vidas y nos vayas mostrando, Señor, el buen entendimiento y la verdad de tu palabra hacia nuestros corazones. Te lo imploramos, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Muy bien, amados hermanos, confiamos en el Señor que el Señor nos dará luz, claridad y nos dará buen entendimiento para entender la palabra que en esta mañana vamos a escudriñar. El tema de nuestra lección del día de hoy es Dios único y verdadero. Y el objetivo de esta lección, el día de hoy, es poder conocer y comprender quién es Dios y cuáles son sus atributos. Amados hermanos, como una forma de introducir a este tema, quisiera comentarles una experiencia que tuvo hace muchos siglos atrás un hombre llamado San Agustín de Hipona. San Agustín de Hipona era un eminente erudito, abogado en su vida secular, llevando una vida vacía y desordenada, hasta que un momento se convierte al Señor y conoce al Señor como su único y personal Salvador. Y ese hombre incrédulo se transforma ahora en un creyente. Y ese hombre creyente, llamado Agustín, quería entender, quería comprender la esencia de Dios, la naturaleza de Dios, la presencia de Dios en todas partes. Y en sus pensamientos y en su mente él se esforzaba por entender todo de Dios. Y un día va caminando por una playa en Italia y absorto en sus pensamientos tratando de entender todo de Dios. Y cuando va buscando ese entendimiento se encuentra con un niño. Mire qué simple, amado hermano, un niño pequeño, que con un pequeño baldecito de madera que corría hacia el mar, llenaba el balde y luego trataba de correr hacia la playa, daba unos pasos, miraba el balde y volvía otra vez al mar y lo volvía a llenar y volvía a correr otra vez hacia la playa. Amados hermanos, y San Agustín se queda observando durante un momento a ese niño. Y en esa observación va y le consulta a ese pequeño niño qué estaba haciendo. El niño, con una simpleza increíble, le responde que él quiere llevarse el mar para su casa y lo quiere echar en ese balde. Sorprendido, Agustín le trata de explicar que el mar, que el océano es demasiado grande para ser contenido en un baldecito tan pequeño. Pero como el niño no entendía, él se esforzaba y se esforzaba por explicarle esto. Y cuando se está esforzando por explicarle que el mar era demasiado grande y el balde era demasiado pequeño para contener el mar, entiende que Dios le estaba mostrando a él que su mente, su capacidad, era demasiado pequeña para poder contener la inmensidad del conocimiento de Dios.
Tal vez para nosotros resulte un poco ofensivo que alguien nos diga que nuestra inteligencia, que nuestra capacidad intelectual no es capaz de entender a Dios. Pero sabe, hermano, que Agustín lo entendió a través de esa revelación, que era imposible que él pudiese entender la grandeza y la magnificencia de Dios a través de su pequeña mente, y tenía que limitarse a poder entender y a poder darse cuenta que la grandeza de Dios es extrema. Dios, amados hermanos, es un Dios único y verdadero, que se ha revelado a la humanidad como el que siempre ha existido, sin agente o causa externa que lo forme. En Isaías, en el capítulo 43 y en el versículo 10, vamos a leer lo siguiente: Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy, que antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Amados hermanos, eso está en Isaías, en el capítulo 43, versículos 10 y 11. Dios se ha revelado como un solo ser, que consiste a su vez en tres personas interrelacionadas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Este concepto de un solo Dios en tres personas lo hemos expresado para que lo podamos entender en el concepto de Trinidad. Respecto, amados hermanos, de la existencia de Dios, vamos a encontrar que la palabra del Señor no se ocupa, no pierde tiempo en tratar de demostrar la existencia de Dios. La Biblia está escrita pensando en el creyente. El incrédulo buscará múltiples razones para justificarse, y para eso habrá muchos otros libros. Pero el que quiere conocer a Dios, el que se acerca a Dios, lo dice la palabra del Señor, que es necesario que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. El primer versículo de la Biblia simplemente nos dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Simplemente, amados hermanos, Dios es. En Génesis 1:1 usted podrá encontrar esta expresión y esta referencia. Génesis capítulo 1, versículo 1. Él es el punto de partida. Dios es el punto de partida para la humanidad. Y a lo largo de toda la Biblia habrá evidencias sustanciales a favor de su existencia. Sin embargo, para aquellos que no creen, algunas pocas expresiones, como la que aparece en el Salmo 14, versículo 1, donde nos dice que dice el necio, en su corazón no hay Dios. Y si usted quiere ir y acompañarme a ver el Salmo 19, fíjese que en el primer versículo de este Salmo, el Salmo 19, en el primer versículo nos habla cómo la creación comienza a mostrar y a dar testimonio de la presencia de Dios. Salmo 19, versículo 1, dice: Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Amados hermanos, por lo tanto, cada vez que usted mire a los cielos y vea el sol resplandecer en su cenit con una luz maravillosa, recuerde, los cielos cuentan la gloria de Dios. Lo que usted ve en el día no es la gloria del sol, es la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Lo que usted ve en una noche clara y despejada no es la gloria de la luna, ni la de las estrellas, es la gloria de Dios. Amados hermanos,
Está anunciando la obra de las manos de Dios, que la creación es hecha por Dios. Por eso el apóstol Pablo nos da a entender con claridad que a través de la creación, y esto lo podrá encontrar usted en el libro de Romanos, en el capítulo 1, versículos 19 adelante, usted va a poder encontrar cómo Dios comienza a manifestarse a través de la creación, a través del firmamento, a través de las cosas hechas. Dice así la palabra en Romanos capítulo 1, versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Pero cómo lo manifestó Dios? El versículo 20 dice lo siguiente: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios a través de las cosas hechas por Dios, ¿no es cierto?, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Amados hermanos, muchas veces vamos a encontrar en la historia de la humanidad cómo el hombre, en lugar de alabar a Dios y darle gloria y honra, ha dado gloria y hallado honra hacia las criaturas. Y encontramos que hay hombres que miraban al sol y no veían la gloria de Dios en el sol, sino que decían que el sol era su Dios. Habían hombres que en la noche miraban la luna y decían que la luna era su Dios, y no se daban cuenta que el sol y la luna anunciaban la obra de sus manos, porque eran creación o son creación de Dios y no Dios en sí mismo. Amados hermanos, los atributos constitutivos de Dios. Dios es autoexistente en el sentido que no mira a ninguna otra fuente ni busca en ella su propio significado ni de su ser. Dios no depende de que nadie le aconseje. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo en Hechos 17, versículos 25. Dice, referente a Dios: ni es honrado por manos de hombre como si necesitase de algo, pues Él, Dios, es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Dios es el que da a todos vida y aliento y todas las cosas. Para el creyente, amados hermanos, puede gozarse y entender que la gloria de Dios, que la magnificencia de Dios se preocupa también de él, como si fuera la única persona que pisa la tierra. Dios tiene cuidado de usted. Por eso que el apóstol Pablo le dice: quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Amados hermanos, ¿quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? Pregunta Isaías en el capítulo 40 y en el versículo 14. El Señor no ha necesitado de ningún otro ser que lo asista en la creación. Dios, a pesar que de eso, quiere impartir vida a su pueblo y se presenta aparte de todos e independiente de ellos. El Padre tiene vida en sí mismo. Usted lo puede leer en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 26. En esto, amados hermanos, usted puede entender claramente que Dios no necesita de nadie para subsistir, como nosotros, que sí necesitamos a Dios para poder subsistir. Pero Dios es autosuficiente. Dios no nos necesita y sin embargo nos ama. Dios
puede hacer todo sin la presencia nuestra y sin nuestra autorización. Sin embargo, nos llama hijos y nos llama cercanos y nos arrulla, nos protege, nos toma en sus manos, nos guarda, mostrándonos su amor y su misericordia. Dios bendiga el entendimiento de su palabra en nuestras vidas y en nuestros corazones y nos haga entender su grandeza y al mismo tiempo con humildad nos haga entender que nuestra mente y que nuestra capacidad intelectual es insuficiente para entender a Dios. Cuando yo era niño, escuchaba a los hermanos ancianos, hermanos de campo, de pocas letras y algunos que ni siquiera sabían leer ni escribir, que ellos siempre decían, cuando no entendían algo, siempre decían, más vale creer que entender. Sabemos que siempre hay sabiduría en las palabras de esos viejitos antiguos que creían en el Señor con esa fe ciega como la de un niño. Vamos a ver, amados hermanos, avanzando en los atributos de Dios. Los atributos de Dios, amados hermanos, son, primero que nada, que Dios es espíritu. Segundo, que Dios es conocible. Tercero, que Dios es eterno. Cuarto, vamos a ver que Dios es omnipresente, omnipotente, omnisciente y al mismo tiempo sabio. Vámonos por parte. Dios es espíritu. ¿Se recuerdan, amados hermanos, que un día Jesús se encontró junto al pozo de Jacob a una mujer samaritana? Y Jesús conversa con la mujer, entabla un diálogo con ella y le hace ver, porque tenían ellos una disputa. Los samaritanos decían que había que adorar en cierto pozo y los judíos que decían que había que adorar en el templo o en lo que quedaba del templo. Amados hermanos, y Jesús hace una declaración. Dice lo siguiente, vaya usted al Evangelio según San Juan, en el capítulo 4 y en el versículo 24. ¿Cuál es la expresión o la declaración que hace el Señor Jesús? Juan, capítulo 4, versículo 24. La exclamación que hace Jesús es la siguiente, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amados hermanos, por lo tanto, la primera declaración que hace Jesús respecto a Dios es que es espíritu. Por lo tanto, uno de los atributos de Dios es simplemente que Dios es espíritu. Por lo tanto, la adoración no está restringida a un lugar físico, puesto que esto reflejaría un concepto falso sobre la naturaleza misma de Dios. La adoración debe ser hecha de acuerdo a la naturaleza espiritual de Dios. Por eso nosotros a Dios no le adoramos en un lugar específico, sino que le adoramos en espíritu y en verdad. Y eso lo podemos hacer en cualquier lugar, independiente de la posición en donde estemos o del lugar en donde estemos. Podemos adorar a Dios cuando estamos en una cama. Podemos adorar a Dios mientras conducimos un vehículo. Podemos adorar a Dios mientras caminamos por un cerro. Podemos adorar a Dios mientras estemos en el mar, en un barco. Podemos adorar a Dios mientras estemos volando en un avión, porque no importa el lugar en donde estemos, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. El segundo atributo, amados hermanos, es que Dios es conocible. Conocible también en un sentido espiritual, porque vamos a entender bien que a Dios nadie le vio jamás, como nos dice Juan, capítulo 1, versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. La humanidad no puede comprender totalmente a Dios Todopoderoso y sin embargo, Él se ha mostrado a sí mismo indicando que es su voluntad que nosotros lo conozcamos y mantengamos una relación correcta con Él. Por eso, amados hermanos, Dios se revela a la humanidad. Por eso Dios se reveló a Moisés, por eso Dios se reveló a Abraham, por eso Dios se reveló en la persona de Jesucristo a los discípulos. Por eso Dios se revela en nosotros a través del Espíritu Santo y nos lleva al conocimiento de su verdad
al conocimiento de su evangelio, porque Dios quiere ser conocido por nosotros, que nosotros podamos reconocerle a Él en nuestra vida y podamos darle honra, gloria y podamos recibirle en nuestro corazón como nuestro único y personal Salvador. Amados hermanos, por lo tanto, la acción de que Dios, ¿no es cierto?, esté en la santidad, no significa que Él quiera mantenerse separado de nosotros, sino que Él quiere que nosotros nos acerquemos a Él en esa correcta relación con Dios. Dios se revela hacia nuestras vidas para que nosotros podamos tener ese conocimiento santo de Dios. Y teniendo ese conocimiento santo de Dios, podamos ver su poder, su gloria, obrando en nuestro favor. Por eso, amados hermanos, envió a su Hijo, para que a través de su Hijo nosotros pudiéramos conocer de su amor, de su misericordia. Por eso envió a los profetas, por eso envió a los apóstoles, por eso nos envía a nosotros, a ir por todo el mundo y ser testigos de su obra y de su poder, para que también otros conozcan a Dios y le conozcan en su poder y le conozcan en su amor y en su bondad. Sigamos avanzando, amados hermanos. Dios es eterno. El tercer atributo que vamos a ver es la eternidad de Dios. Amados hermanos, la eternidad es un concepto tal vez para nosotros un poco abstracto y difícil de entender. Nosotros relacionamos la eternidad con algo que no tiene fin. Amados hermanos, y Dios nosotros no conocemos, Dios no tiene fin. Dios no está limitado por el tiempo, nosotros estamos limitados por el tiempo. ¿Sabe usted cómo estamos limitados por el tiempo? Estamos limitados porque nosotros vivimos el día y la noche. Pero Dios está exento del día y de la noche. Porque el día está señalado por el sol y la noche está señalado por la oscuridad y la luna y las estrellas. Pero Dios está más allá de todo esto. Por lo tanto, Dios no está sujeto al tiempo que nosotros entendemos como tiempo para nosotros, sino que nos resulta muy difícil poder entender la eternidad de Dios. Nos resulta tan difícil poder entender esta eternidad que nosotros no somos capaces de entender que Dios está viendo nuestro nacimiento y está viendo nuestra muerte, porque Dios no está sujeto a nuestro tiempo. Nosotros estamos sujetos al tiempo Cronos, al tiempo de aquí de la tierra. Pero el tiempo Kairos es un tiempo diferente. El tiempo de Dios siempre es el tiempo perfecto, porque Dios es eterno, porque Dios no tiene principio, porque Dios no tiene fin. Por eso cuando se presenta en la palabra del Señor, dice, yo soy el alfa y la omega. Amados hermanos, porque el alfa es la primera letra del alfabeto griego y omega es la última. Yo soy el A y yo soy la Z. Yo soy el principio y el último. Amados hermanos, de esa manera nos muestra la palabra del Señor el concepto de la eternidad de Dios. Fíjese usted lo que dice Timoteo, primera a Timoteo, en el capítulo 1 y en el versículo 17. Primera a Timoteo, capítulo 1, versículo 17. Dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor, gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios nos bendiga y nos ayude a seguir entendiendo la naturaleza y estos conceptos referentes a Dios. Dios es omnipotente. Amados hermanos, omnipotente quiere decir que Dios todo lo puede. Dios demuestra que es capaz de hacer cuanto Él quiera. Fíjese usted, amados hermanos, lo que la palabra de Dios nos muestra y nos dice en Isaías, capítulo 14 y versículo 27. Dice, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Mostrándonos, amados hermanos, la omnipotencia de parte de Dios. Esa omnipotencia es la capacidad de hacer todas las cosas que Dios se propone sin que haya alguien que tenga la oportunidad o la capacidad de poder evitar que Dios haga algo. En Génesis,
en el capítulo 18 y el versículo 14, hay una expresión muy especial que dice lo siguiente. Génesis, capítulo 18, versículo 14, nos dice: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Amados hermanos, me dirijo a quienes hemos visto en alguna oportunidad algún milagro de Dios. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? ¿A cuántos de nosotros o de los hermanos que están acá muchas veces nos han dicho que hay cosas imposibles de hacer? Y nosotros hemos visto cómo Dios abre caminos en medio del mar y hace que su pueblo pase como por tierra seca. Y hemos podido ver cómo Dios hace milagros. Y nosotros decimos que Dios hace salir raudales en el desierto, porque muchas veces hemos visto la provisión, el cuidado, la sanidad de Dios de manera milagrosa. Y eso es parte y da testimonio de este atributo de Dios, omnipotencia. La capacidad de Dios de hacer todo lo que Él desee sin que nadie se lo impida. Otro atributo de Dios, amados hermanos, es la omnipresencia. Dios es omnipresente. La omnipresencia es la capacidad de Dios para estar en todo lugar, pero al mismo tiempo. La omnipresencia, amados hermanos, es la capacidad de Dios para ser siempre presente en cualquier momento y en cualquier lugar. Por eso que Dios escucha la oración al mismo tiempo que estamos teniendo en nuestra casa acá en un lugar de Chile, y puede escuchar la misma oración en el mismo momento de alguien que está allá en la India orando en manera simultánea, y Dios lo está escuchando porque Él está presente en todo momento, es omnipresente. Está presente en todas las cosas, está presente en todo y está presente en todo lugar al mismo momento. Me recuerdo, amados hermanos, en una oportunidad cuando mi tío Juan era pequeño, en el colegio metodista de la hermosa ciudad de los Andes, le trataron a él de enseñar el concepto de omnipresencia. Y cuando la profesora había terminado de explicarles qué significaba que Dios era omnipresente, le preguntó a mi tío Juan, y mi tío Juan estaba mirando un agujero que había en la pared del salón de clases, y cuando él le pregunta a Juanito, mi tío Juan, ¿dónde está Dios? Y dice mi tío Juan que él se puso nervioso cuando la profesora le pregunta, y como él estaba mirando ese agujero, aquí señorita, le dice, y le señala el agujero que había en la pared, para darle a entender que él había entendido que Dios estaba en todas partes, aún en ese agujero. La mentalidad de un niño ayuda a entender lo que a veces los adultos no podemos entender porque estamos llenos de prejuicios. Omnisciente, otro atributo de Dios. Amados hermanos, Dios es omnisciente, es decir, está lleno de todo conocimiento. Le voy a invitar a que vayamos a Hebreos en el capítulo 4 y en el versículo 13. Dice lo siguiente: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Le repito, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hebreos, amados hermanos, capítulo 4, versículo 13, para que lo busque y lo lea después en su casa. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por lo tanto, amados hermanos, Él está lleno de todo conocimiento. Tiene la capacidad de conocer nuestros pensamientos y de nuestras intenciones. No se cansa ni se agota en su capacidad de discernirlos. El conocimiento de Dios no está limitado a la comprensión del tiempo futuro, puesto que Dios siempre puede conocer el final de algo desde el principio. Así que si alguna vez alguno de nosotros pensó que podía esconderse de la presencia de Dios, o hacer algo en privado, o tener alguna situación oculta
que pudiese pasar desapercibida al conocimiento de Dios, sepa desde ya, lo aprendió hoy domingo, que Dios es omnisciente. Por lo tanto, Dios tiene la capacidad para estar conociendo y teniendo el conocimiento de todas estas cosas. Si quiere hurgar más y escudriñar la palabra, permítame dejarle al menos 3 referencias que son importantes que usted las lea. Salmo 139, versículos 1 al 4. Si quiere leer el Salmo completo, hágalo, será de edificación. Isaías, capítulo 40, versículo 28. Isaías, capítulo 46, versículo 10. Y Romanos, capítulo 11, versículo 33. El último atributo que vamos a estudiar, y ya estamos próximos a terminar, es que Dios es sabio. La sabiduría de Dios le da un conocimiento profundo de todo cuanto es y de cuánto puede ser. En vista del hecho de que Dios tiene existencia en sí mismo, tiene una experiencia que nosotros no podemos ni siquiera imaginar. Y su comprensión de las cosas es ilimitada. Por lo tanto, la sabiduría está de parte de Dios y Dios está lleno de toda sabiduría. Quisiera, amados hermanos, invitarle a leer en Daniel, capítulo 2, versículo 20. Daniel, capítulo 2, versículo 20. Y dice así la palabra del Señor. Dice, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Bendito sea el nombre del Señor. El atributo de Dios es que Dios es sabio, amados hermanos, y Él es el que da sabiduría a los sabios, y Él es el que da inteligencia a los entendidos. Amados hermanos, anhelo en mi corazón que esta palabra pueda llegar al suyo. Anhelo en mi corazón que esta palabra pueda ser de bendición, que usted haya podido entender la existencia de Dios, los atributos de Dios, y cuán necesario para nosotros, como hombres y mujeres creyentes en Él, es poder descansar y poder entregarnos a la fe en Dios. Y poder entender, amados hermanos, que Dios no nos necesita a nosotros, sino más bien somos nosotros los que necesitamos a Dios. Antes de terminar, quisiera, amados hermanos, darle una palabra adicional para que quede en nuestra meditación. En Hebreos capítulo 11, versículo 6, nos dice lo siguiente. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Que Dios le bendiga y Dios le guarde siempre. Bendiciones.